Buenas noches, estamos otro viernes compartiendo la palabra de Dios. Que realmente el tema que vamos a compartir sea de bendición para la vida de cada uno de nosotros. Mm, Hemos titulado este tema Cuando las cosas van mal. Y, y comenzamos reflexionando sobre que muchas cosas de nuestra vida, seguramente si hacemos un análisis de este instante de nuestra vida, habrán cosas que nos provocan alegría, pero sin embargo, habrán varias cosas también que decimos, esto quisiera que esté mejor. Y pueden ser cosas desde temas económicos, desde temas de rebeldía de los hijos, o inclusive temas de salud, que son, bueno, los tres tipos de pruebas, de problemas a veces que nos aquejan. Y entonces, ¿qué está sucediendo? ¿Por qué las cosas van mal? ¿O por qué hay un tema recurrente en el que una y otra vez tropezamos, una y otra vez en un tema determinado que puede ser cualquiera de estos tres? Siempre estamos en problemas. Un tema determinado siempre es el que nos quita el sueño. Pues hoy vamos a ver qué podemos hacer desde a la luz de la palabra de Dios para tratar de cambiar esta situación, de cambiar esta situación en la que en un determinado tema o en varios temas las cosas siempre van mal o están yendo mal por lo menos desde hace ya un tiempo. Y comencemos. Y bueno, una de las cosas que todos sabemos es y que muchas de las cosas que nos pasan ahora son consecuencia de nuestros actos del pasado. Así que una de las cosas que tendremos que analizar de por qué algunas cosas están yendo mal tendrá que ver con que cómo ha estado siendo nuestra vida anteriormente. Hemos cometido errores que ahora deberemos pagar el precio porque toda acción tiene una reacción. Eso es, hablando en términos físicos, es una de las leyes de Newton, ¿no? Y aquí está, tenemos a Eclesiastés 3:15, una versión Reina Valera, que dice, aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, fue ya, y Dios restaura lo que pasó. Aquí hay, primero en este versículo Eclesiastés 3:15, hay primero una sentencia, pero también hay una luz de esperanza. Aquí dice, aquello que fue, ya es. O sea, todo lo que hicimos en el pasado es lo que ha provocado lo que hoy está sucediendo en nuestra vida. Y lo que ha de ser fue ya. Y todo lo que vaya a suceder en el futuro depende de lo que estemos haciendo hoy. Así que si algo está yendo mal, deberemos analizar si no es las consecuencias de nuestros actos del pasado. Pero más importante que eso, porque ya lo que se hizo, hecho está. Y bueno, si Dios lo ha dispuesto y tendremos que pagar el precio de algo por ser consecuencia, no por castigo. Si yo seguramente si me gasto el dinero que tengo hasta el 10 de cada mes, seguro pasaré
necesidades, carencias, hambre, inclusive el resto del mes. Si gasto mi sueldo, por ejemplo, si lo hago volar en 10 días o en 15 días, seguramente la pasaré mal el resto del mes. Eso no es un castigo de Dios, simplemente es consecuencia de los actos y de nuestras decisiones. Pero lo más importante, más de lo que ya, ya fue hecho y tal vez es de lo que estamos viviendo ahora las consecuencias y que en oración tendremos que pasar estas consecuencias, sobrellevándolas de la mano de Dios. Lo más importante es qué haremos ahora para no sufrir consecuencias terribles en el futuro, porque esa es la sentencia de este versículo, que lo que hagamos tendrá consecuencias. Y si bien las consecuencias pueden ser tristes, dolorosas, aquí hay una frase que dice, y Dios restaura lo que pasó. El rey David es uno de los ejemplos más escalofriantes, no sé si es la palabra correcta, de pasar, de vivir las consecuencias de nuestros actos. Sabemos que el rey David cometió adulterio con Betsabé, Dios restauró su vida y al final fue uno de los reyes más prósperos de Israel, pero ya estaba escrito que por el pecado que había cometido, varios de sus hijos iban a terminar en desgracia, lamentablemente. Ahí Dios restaura y hará que atravesemos por estas consecuencias de la mejor manera posible, agarrados de la mano de Dios. Deuteronomio 30:19 dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Aquí otra vez tocamos el punto de que en este versículo la palabra de Dios dice que Dios pone delante de nosotros la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge. El acto de escoger implica una decisión. Y aquí nos invoca a que escojamos la vida, porque si escogemos el camino angosto, que es el camino del pecado, el camino del placer, el camino de la concupiscencia, el camino del vicio, somos nosotros los que estaremos escogiendo la muerte, estaremos escogiendo la maldición. Entonces, pidámosle a Dios que en cada minuto seguramente se nos presenta esta disyuntiva, esta bifurcación del camino, tal vez hasta varias veces al día, en el que tenemos que escoger la bendición o la maldición, en el que tenemos que escoger hacer el bien, ser obedientes a la palabra de Dios o desobedecer. Y dependerá de nosotros, por eso aquí en estas notas pongo decidir, escoger es decidir. Y otra cosa que tenemos es el libre albedrío, que quiere decir que Dios nunca nos va a obligar a nada, que nos dio la facultad de decidir la vida que queramos vivir.
Entonces la palabra de Dios nos dice que escojamos la bendición, no la maldición. La palabra de Dios aquí dice, escoge pues la vida. Es como que nos está dando un consejo. Pero si nosotros, y como nos ha debido pasar muchas veces, no, me imagino que y a mí se me vienen, no exactamente, pero sí se me viene a la memoria de que alguna vez alguien me aconsejó algo y dije, sí, 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 gracias, gracias. Pero al final no hice caso del consejo. Y la palabra nos aconseja, pero ya es decisión de cada uno si decide seguir y poner en práctica esos consejos. Puede que porque, aquí tengo un apunte, puede que porque no sigues los consejos de la palabra de Dios, estás estancado en algún problema, o peor aún, estás viendo surgir nuevos problemas. Pues analicemos qué parte de nuestra vida está produciendo eso, porque puede ser, o también, por supuesto, las pruebas, cuando uno hace el escaneo de su vida y dice, bueno, nadie es perfecto ni nadie es santo, sabemos eso, porque no hay una sola persona buena, dice la Biblia, todos somos pecadores, pero si revisamos nuestra vida y por lo vemos que voluntariamente, que no estamos pecando voluntariamente, adrede, mejor dicho, en plena conciencia, decidiendo por el pecado, seguramente igual las personas que digan no lo estoy haciendo, igual tendrán pruebas, pero bueno, esas son pruebas. Y al final, sí, cuando cuando Dios decide que uno pase por pruebas, como Job, que Job era un siervo fiel de Dios, pero al final Dios decidió que pase pruebas, Él tendrá sus motivos y los recibiremos con gozo en nuestro corazón, agarrándonos de la mano de Dios, pero por lo menos en ese caso tendremos la certeza de que no es una consecuencia de nuestras malas decisiones y seguramente que así será más fácil atravesar una prueba que la consecuencia de un error de nuestras vidas. Porque al atravesar por una consecuencia de nuestros actos, obviamente sentiremos pesar en nuestro corazón. Diremos, no debería haber hecho esto, no debería haber hecho esto otro. En cambio, cuando realizamos ese análisis de nuestra vida y decimos, creo que esto no es una consecuencia, sino es una prueba, bueno, será más fácil atravesar por ese momento porque diremos, bueno, Dios sabrá querrá que me entrene en algún campo de mi vida. Tal vez pensó que me faltaba fe y ahora quiere cultivarla en mí, pero será una decisión de Dios. Y otra cosa importante es que más allá de las consecuencias por las que pasemos, si hemos entregado nuestra vida a Dios, Dios siempre está con nosotros. Pero ahora analicemos esto que pongo aquí. ¿Qué es para ti buenos resultados? ¿Qué es para ti que las cosas vayan bien?
¿Qué es para nosotros eso? De repente para nosotros que nos vaya bien es que nos den un incremento salarial, que nos ganemos el gordo de la lotería, pero y si no sucede, quizás es que Dios sabe que eso no nos va a hacer bien. O quizás Dios sabe que en nuestras carencias vamos a ser de más bendición para las personas. Dios tiene el panorama completo de lo que sucede en nuestra vida. En una capacitación a la que asistí hablaban de la visión del baile y del balcón, ¿no? Los altos ejecutivos tenían una visión de balcón porque tenían un panorama más amplio. Los que éramos empleados teníamos la visión del baile, del que baila y está en la pista de baile y que prácticamente ve uno de manera limitada simplemente a su alrededor. En cambio, el ejecutivo tiene que tener una perspectiva desde el balcón, viendo a muchas personas desde un punto privilegiado, en la cual puede no solamente ver a las personas, a unas cuantas personas, como la que está en el baile, sino que ve prácticamente toda la pista de baile. Y cuando analizamos qué tipo, qué cosas, o sea, qué queremos para decir que las cosas están yendo bien o que en nuestra vida todos son buenos resultados, tenemos que entender que no siempre lo que nosotros pensamos que es bueno, para Dios es bueno, para nosotros mismos. El ejemplo del dinero. Nosotros queremos dinero. ¿A quién no le viene bien tener un poco más? Pero si no lo conseguimos pese al esfuerzo, pese a que hacemos todos los intentos, será porque Dios sabe, tiene la visión de balcón y sabe que ese dinero de repente no va a traer buenas cosas para nuestra vida o la vida de nuestra familia. De repente con el dinero va a entrar la desunión familiar, con el dinero es mucho más fácil que entren malos hábitos en los hijos, drogas, alcohol, porque tienen para gastar más de lo que pueden administrar con su experiencia. Y un ejemplo claro de esto, de que Dios tiene un panorama más claro de lo que es bueno para nosotros, es el apóstol Pablo. Pablo cayó preso y me imagino que cuando cayó preso todos sus seguidores dijeron, bueno, ahora sí se arruinó el ministerio, ahora sí estamos fregados. Porque el que tenía que proliferar la palabra de Dios por todo lado, ahora lo encerraron y, y bueno, aquí se acabó todo. Así como los discípulos se sintieron cuando Jesús fue crucificado. Dijeron, bueno, 3 años de mi vida siguiendo a Jesús y no sirvió de nada. Ahora mi líder está muerto y esto terminó aquí. Lo mismo seguramente pasó con el apóstol Pablo, pero en ambos casos los planes de Dios, la visión, la perspectiva que Dios tenía era mucho más amplia de lo que tenían los discípulos, de lo que tenía Pablo. Pablo dice respecto a su arresto, dice Filipenses 1:12 al 14. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. O sea, ¿qué dice Pablo aquí?
A veces a la gente que estaba desanimada le dice, lo que me ha sucedido, en vez de que piensen que ha sido para mal, ha sido para bien, porque aquí he podido predicar a toda la gente que estaba dentro de la cárcel. Quién sabe, eran personas que necesitaban más de esa prédica que alguien que estaba yendo todos los domingos a la iglesia. Me imagino que ahí había criminales, también personas inocentes, pero él no dejó de predicar y de repente era darle medicina al que estaba más enfermo. Inclusive les predicaba a los soldados. Y además dice que, como a veces sucede cuando el líder es capturado y cuando esto viene de Dios, por supuesto que un espíritu de valor y de valentía se apoderó del resto de los hermanos. Tal vez muchos dijeron, ahora que no está Pablo, bueno, estoy yo. Dios puso eso en su corazón. Aquí estoy yo. Si no está Pablo, aquí estoy yo para predicar. Así como cuando nos confiamos en alguien, o cuando nos confiamos en nuestros padres, ¿no? Nuestros padres nos dejan porque van a la presencia del Señor y bueno, ahí no las tenemos que ver nosotros solitos. Y muchos de los hermanos han debido decir, ahora sí, no está Pablo, yo voy a predicar. Y de repente, en vez de dejar que solo Pablo predique, se multiplicó por 100 o por 1000, tal vez, las personas que comenzaron a predicar, porque dijeron, no vamos a dejar que el evangelio muera. Ahora que nuestro líder está preso, nosotros 1000 vamos a predicar. Así que la perspectiva de Dios es totalmente diferente. El COVID lamentablemente ha causado mucho dolor y muchas pérdidas en muchas familias, pero también ha sido un tiempo de siembra fabuloso en el que muchas personas han abierto su corazón a Dios. Cuando nosotros solo vemos desde el punto de vista del baile las cosas, decimos, bueno, el COVID es un desastre cuando estábamos en esa situación, pero Dios tenía planificado que su palabra se difunda más rápido, que se utilice medios que antes no utilizábamos, como el Zoom, el YouTube, y que de congregarse presencialmente las personas, y tal vez eran 50, 100, no sé, 200 personas, a través de estas herramientas, sean ahora miles las que se congreguen. Lo que para nosotros puede que no sea algo bueno, Dios lo tiene en otra perspectiva y es capaz de ver cosas que no vemos. También tenemos otro versículo que dice Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Esta es una promesa hermosa, sobre todo en tiempos difíciles, que a los que aman a Dios, hasta las cosas malas luego vienen por algo bueno. Este es un versículo para esos momentos en los que estamos pasando por problemas. Y los que son llamados conforme a su propósito, por supuesto. Como siempre recuerdo un ejemplo del pastor de Alcanzando las Naciones, el pastor Sergio se llama, y que a qué se refiere conforme a su propósito son llamados, que obviamente cuando estamos en obediencia,
Cuando estamos haciendo algo que va con el propósito de Dios, por supuesto que hasta las cosas malas van a ser para bien. Pero él ponía un ejemplo de que seguro no nos va a ir bien si decimos, bueno, la verdad que ahora estaba casado, pero he encontrado el amor en otra mujer. Y seguramente Dios va a bendecir esta nueva relación porque Dios es amor. Eso no es de acuerdo a los propósitos y a la voluntad de Dios. Así que hay que analizar si lo que estamos haciendo está de acuerdo a la voluntad y a los propósitos de Dios. Aquí una vez más, dando énfasis a que el resultado el resultado, las cosas que nos están pasando, puede que para nosotros sean malas, pero, pero bajo la perspectiva de Dios, de repente eso que ahora es malo se va a transformar en algo muy bueno en el futuro. Y este versículo para terminar este concepto, Isaías 55:8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mi pensamiento más que vuestros pensamientos. Nosotros tenemos un pensamiento, tenemos un plan de nuestra vida, y si a veces no se cumple, siempre y cuando analicemos que no hay un pecado oculto o que no hay algo que esté estancándonos, seguro que si algo que deseamos y no está llegando, si no está llegando es porque Dios tiene un pensamiento más alto que nuestros pensamientos. Escuchaba testimonios de septiembre 11 de Estados Unidos, ¿no? De las dos torres que fueron eh, víctimas del terrorismo, que todos conocemos eso. Y cómo había gente que decía, ¿no? Me atrasé por esto, me atrasé por esto otro, tuve un problema y no pude llegar a tiempo. Pues a veces deberemos pensar que si estamos pasando por un momento difícil que no es deseable en nuestra vida, es porque los planes de Dios están más altos que nuestros planes. Y de repente es para librarnos de algo. Esas personas de las Torres Gemelas, esas personas que por algún motivo o algún problema que tuvieron no pudieron llegar a tiempo, era porque Dios tenía un propósito más alto, que era darles una segunda oportunidad, porque tal vez la necesitaban. Y bueno, si estamos en un momento donde las cosas no van bien, hablemos de tres ingredientes, como los programas de la mañana de los canales de televisión. Hablemos de tres ingredientes que necesitamos para que las cosas vayan bien. Una es fe. Dice Marcos 23 al 24, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Eh, Siempre decimos en nuestras reuniones que la fe es totalmente opuesta al temor. Donde el temor comienza, ahí quiere decir que nuestra fe está terminando. Y si no tenemos fe, todos los milagros que hizo Jesús, yo sé que es difícil. Ahora estoy pasando por algunos
momentos que no quisiera, algunos eventos que no quisiera estar pasando. Y es difícil, no es que lo digo desde el punto de vista del que tiene una vida perfecta. Es difícil, pero en ese momento, en oración, no queda más que agarrarse de Dios y confiar en que Él nos ayudará a atravesar la tormenta. Hebreos 11:1 dice, la fe es pues, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Todos estos versículos es como para repetirlos cuando estemos en un momento de crisis, de prueba o de consecuencias. Y veremos de pasar de mejor manera estas crisis, teniendo en cuenta que Dios sí o sí actuará. Desde que creamos en que si somos hijos obedientes, que hemos entregado nuestra vida a Dios, de que creamos todo lo que hemos dicho antes, que la perspectiva de Dios es mucho más alta que la nuestra y que lo que nos está pasando seguro es porque algo bueno va a traer. Romanos 12:2 dice, no os conforméis, no se conformen a este siglo, a los tiempos actuales, sino transformen por medio de la renovación de vuestro entendimiento, transfórmense por la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Cuando estemos en momentos difíciles, dice que transformemos, renovemos nuestro entendimiento. El único modo de renovar nuestro entendimiento es introducir otro tipo de información del que hemos estado introduciendo a nuestras cabezas. Hay canciones así, las cortavenas, que dicen que son bonitas, de buen ritmo algunos, pero no, yo ya, algunas sobre todo, ya, ya trato de no escucharlas porque realmente hacen que uno entre en una tristeza, porque hablan, ¿no? Hablan de pérdidas, hablan de traiciones, y obviamente si a nuestro entendimiento, a nuestra cabeza la estamos alimentando con esas cosas, seguro que vamos a tener un cuadro depresivo. Por eso dice, renueven su entendimiento. ¿Y cómo lo vamos a renovar? A través de la palabra. Para poder meter algo en una habitación, ¿qué tenemos que hacer? No se puede meter una y otra y otra y otra cosa, porque un día va a estar llena. Tendremos que sacar cosas de esa habitación para meter otras, de repente nuevas, y que así disfrutaremos de la voluntad de Dios agradable y perfecta, porque la voluntad de Dios para nosotros es agradable y perfecta. Lo segundo que tenemos que buscar para que las cosas, excepto que sean pruebas puestas por Dios, pero para que las cosas vayan mejor, es la comunión con Dios. Y la comunión es un conjunto de muchas cosas. Imaginémonos la relación con nuestra pareja, con nuestro esposo, esposa, con nuestros hijos. ¿Y la comunión qué es? Primero es estar comunicado con ellos, ¿no? Si, si al cónyuge no le gusta que uno salga de noche, por ejemplo, ¿no? Ya sea mujer o hombre, y que regrese a las 4 de la mañana, será comunión.
con esta persona, hacer justo lo que a él le desagrada, primero es comunicarse, porque si no hablamos todo el día, si no nos comunicamos, prácticamente las relaciones de dos extraños hacen todo, pero no se hablan para nada. Entonces ahí no hay comunión. Si esa persona nos dice, me desagrada que hagas esto, y lo hacemos, tampoco hay comunión. Entonces, lo, lo segundo importante es comunión, comunicarnos con Dios, buscarlo cada mañana, buscarlo en oración con nuestros devocionales, alabarlo con una de las canciones o alabanzas, como se llaman, en las mañanas, hablarle, contarle nuestros problemas, pedirle su apoyo, pedirle perdón también por los errores que cada día cometemos y obedecerle. Aquí tengo un apunte que dice, del deseo hacia el resultado hay un largo trecho que se llama el camino que transitamos. Y ese camino siempre es, no sé, como la universidad. Hubo momentos de mucha frustración en el medio de la universidad, algún aplazo, alguna materia difícil, o en el colegio, por ejemplo. Entonces, ¿cómo vamos a superar esos momentos difíciles? Desde el deseo hasta el resultado. Trabajo duro, sí. Perseverancia, sí. Pero todo eso, ¿cómo lo iremos cultivando? ¿O quién lo va a ir cultivando en nuestros corazones? Dios, nadie más. ¿Y cómo iremos cultivando todo eso? En oración con nuestro Dios. Salmos 32:8 dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Cuando tenemos, aunque no lo crean, la primera vez que yo asistí a una reunión con hermanos, decían, y esto también lo repito siempre, Dios me ha dicho, y yo decía, no, aquí están locos estos tipos, ¿no? He caído en un lugar donde ya hasta deliran, porque yo me imaginaba una voz, como siempre digo, abriéndose el cielo y una voz hablando desde el cielo, una voz grave, ¿no? Y es posible que algunos hayan tenido esa experiencia, no digo que no sea posible, pero a la mayoría Dios, cuando uno está en oración, le habla poniendo pensamientos en el corazón de uno. Si no llenamos nuestra vida con oración, con la palabra de Dios, esos pensamientos no los va a poner Dios, sino los va a poner el maligno, el diablo. Si no llenamos de la palabra de Dios nuestros días y nuestra vida, al que le vamos a dar campo para que ponga pensamientos equivocados, de repente envidia, deseo por la mujer o el hombre del prójimo. En cambio, si estamos en oración y en permanente lectura de la palabra de Dios, o escuchando sermones de pastores que den sana doctrina, escuchando radio cristiana, siempre le hago propaganda a la BBN, escúchenla, 102.1, es muy buena radio. Si llenamos nuestra cabeza de eso, seguramente que Dios será el que pondrá pensamientos.
que dirigirán nuestra vida. No hagas esto, haz esto. Hechos 16:6 dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Aunque parezca algo inverosímil, difícil de creer, el Espíritu Santo así es como te habla. Cuando estás en comunión con Dios, te dice, no, no debes hacer esto, porque Dios no lo quiere así, o inclusive te previene, pone pensamientos, mejor no haré este negocio, porque he estado en oración y Dios ha puesto en mi corazón que no me siento tranquilo con este negocio. Y es así como te habla Mateo, y aquí el ejemplo es de que al apóstol Pablo le dijo el Espíritu Santo que no debería ir a Asia para predicar y le mandó a que fuera a otro lugar. Mateo 7:8, porque todo aquel que pide recibe y el que busca halla y al que llama se le abrirá. Eso es comunión. Todo aquel que pide recibe. Uno solo le pide a alguien a quien tiene confianza y el que busca halla y al que llama se le abrirá. Solo llama el que tiene confianza, solo toca a tu puerta el que tiene confianza, más si son en esos momentos de oscuridad. Juan 15:5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Comunión. Separados de mí nada podéis hacer. Y cuando estamos separados de Dios, me decían dos hermanos, cuando estamos separados de Dios, ¿y qué nos separa de Dios? El pecado. Tengan por seguro que las cosas no van a ir bien. Yo lo sé, lo estoy viendo. Tengan por seguro que no vamos a dar buen fruto. Y lo tercero que tenemos que hacer para que las cosas vayan mejor es, ya hemos dicho, tener fe. Hemos dicho, una de las cosas más importantes, tener comunión con nuestro Dios. Y lo tercero es la acción. O sea, tenemos fe, tenemos comunión con Dios, pero tenemos que ponernos manos a la obra. Santiago 2:26 dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. O sea, la prueba de que tenemos fe no es dejar de hacer cosas, es más bien la prueba de que tenemos fe es que esta fe se muestre al mundo a través de nuestras obras, de nuestras buenas actitudes. Si tenemos que cambiar o dejar algo, tendremos que morir a nosotros mismos. ¿Qué significa morir a nosotros mismos? Que si nos gusta tomarnos unos traguitos, por supuesto, es algo que nos gusta. ¿Y por qué tenemos que morir a nosotros mismos? Porque definitivamente ese, esa persona al que le gusta tomarse unos traguitos, por dar un ejemplo, pueden haber otras cosas, ¿no? Tiene que morir y tiene que surgir esa nueva persona, creada, transformada por Cristo, que va a ser nueva porque definitivamente no va a ser la misma de antes. Va a tener que morir la persona a la que le gustan los traguitos para dar paso a una nueva persona que rechaza eso.
Y esa es la acción. Hacemos otra vez un resumen. Hemos visto que para que las cosas vayan mejor, vayan bien, necesitamos tener fe, necesitamos tener comunión con nuestro Señor y necesitamos estar en acción. Y todo es, está interrelacionado. Podemos tener fe y podemos actuar, pero si no tenemos comunión con Dios, la comunión con Dios es lo que habíamos dicho, pone el Espíritu Santo pensamientos en nosotros de cuál es la dirección que debemos seguir. Si tenemos fe y nos ponemos manos a la obra, pero si no oramos, podemos estar yendo en la dirección opuesta a lo que queremos obtener, porque de repente, si no oramos, nos ponemos en acción impulsivamente. Con fe, sí, diciendo cuántas personas, no, no, a mí me va a ir bien, pero si sus acciones son imprudentes, impulsivas, seguro que no le va a ir bien. Entonces, el tener fe, tener acción, pero no tener comunión con Dios puede llevarnos a caminos equivocados, que, que tengamos más problemas. Aquí tengo el ejemplo, me contaban de una persona que tenía SIDA y que entró a una iglesia, tal vez de esas que por decirlo menos están un poco desenfocadas, y le dijeron a esta persona que estaba enferma de SIDA que tenga fe, que ore, perfecto, hasta ahí estaba bien, que ore, que tenga fe, pero le dijeron que deje de tomar su medicación. Entonces tuvo fe, quién sabe, tuvo comunión, porque comenzó a orar, comenzó tal vez a tener su tiempo de oración en las mañanas, pero la acción que implicaba esa enfermedad la dejó de realizar. O tal vez alguien quiere una casa, comprar una casa, pero si no se pone en acción, si no trabaja duro, va a ser como muchas de esas personas que sueñan y sueñan y sueñan que un día van a ser millonarias, pero que en la práctica no están haciendo ni lo más mínimo para alcanzar su sueño. Y es importante obedecer, como decíamos, estar atentos a lo que, a lo que Dios tiene para decir. En este trío de cosas que es la fe, la acción y la comunión, la fe es lo que nos da la esperanza, la fuerza, la ilusión de que un día vamos a salir de este problema. La comunión nos da la dirección porque en oraciones que le decimos, Padre amado, ¿tengo que comprar este auto o no? ¿Tengo que aceptar este trabajo en el cual de repente no voy a poder ni congregarme, me voy a alejar totalmente de la iglesia o no? Y la acción es lo que lleva a transformar las cosas. La harina, si no se le pone acción y trabajo mecánico a través de tus manos, no se transforma en un pan. La acción es lo que transforma todo. Todo tiene dos partes, pongo en un apunte aquí. Una parte es nuestra y otra es la que solo Dios puede hacer. Una parte tenemos que hacer. Y tal vez lo más difícil, tendremos que tener la fe de que Dios lo hará. Y la pastora de donde saqué la prédica, este tema, mejor dicho, de la prédica de donde saqué este tema, decía y ponía de ejemplo a Lázaro. Cuando Jesús resucitó a Lázaro,
hizo que la gente retire la piedra. Él, con todo el poder que tenía, podía haber hecho como hacía Darth Vader de la Guerra de las Galaxias, mover su mano y que la piedra se mueva. Pero Dios muchas veces quiere que pongamos nuestro granito de arena, nuestra participación, nuestro 10, 20%, no sabemos cuánto será, pero que tengamos, que tomemos las acciones para poder hacer posible lo que estamos pidiendo. Y bueno, entramos a la aplicación, que ya estamos al final, que hagamos una evaluación en nuestras vidas, por qué no estamos obteniendo buenos resultados, por qué las cosas no están yendo bien. Escudriñemos nuestra vida para ver qué es lo que está provocando el estancamiento en nuestra vida. Revisemos y analicemos, hagamos un análisis si realmente creemos en las promesas de Dios o en el primer problema estamos echando y saliendo gritando ahí como los dibujos animados porque definitivamente no creemos. O sea, leemos, pero no creemos en lo que Dios nos promete. Analicemos si cuando vamos a hacer algo le preguntamos primero a Dios o si después de que ya metemos la pata porque hemos hecho algo sin consultar con Dios, si más bien después estamos, Señor, perdóname porque ahora tengo un problema serio. ¿Por qué? Porque no he hecho caso a lo que tú me decías que haga caso. Y en cuanto a la acción, aquí tengo, no es un pasaje de la Biblia, pero es un pasaje que es un refrán atribuido a Albert Einstein, me imagino que él lo dijo, que dice, si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Ponte en acción, pongámonos en acción, hagamos las cosas diferentes para que los resultados sean diferentes. Dejemos la pereza, dejemos el desánimo, somos hijos de Dios. Y finalmente hacemos un llamado a tomar decisiones, Señor, en cuanto a nuestras vidas, en cuanto a escoger la bendición y no la maldición. Tomemos decisiones respecto a dejar nuestra vida anterior de una vez del todo. Y lo más importante, hacemos un llamado a que si tú eres una de 90% de este país que cree en Dios, porque aquí casi nadie no cree. Yo creo que son muy pocas personas que dicen, no creo en Dios. El resto de gente cree, pero no tiene una relación con Dios, no es una relación de día a día. Muchos dicen, la relación es algo muy personal. Cada quien sabe cómo relacionarse. Eso, en mi corta vida de cristiano, ya lo he escuchado un par de veces. Y hacemos el llamado para que te relaciones con Dios del único modo que se puede, y así como lo hizo el buen ladrón, entregar su vida a Cristo, siendo pecador hasta el último día, el buen ladrón en la cruz le dice, Señor, cuando estés allá en tu reino, llévame contigo a tu presencia. Y Jesús le dice, hoy mismo estarás en el paraíso. ¿Se dan cuenta lo maravilloso? Solo tienes que decir eso, Señor, te reconozco como mi Salvador, llévame contigo el día que me toque dejar este mundo. Y pidamos perdón por nuestros pecados, así como también lo hizo un buen ladrón. Bueno, entre comillas, ¿no? Porque era un ladrón. Bueno, Señor, te damos gracias por este tiempo de compartir tu palabra. Te pedimos, amado Rey, que
que nos guíes, que sea tu Espíritu Santo el que obre del modo que tú quieras en la vida de todos los que hemos escuchado esta palabra, Señor, que obres del modo en que tú desees, amado Rey. Todo esto te pedimos en nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Y antes de despedirnos esta semana, como siempre, los invitamos a los varoncitos. Pueden comunicarse conmigo, pueden comunicarse conmigo para ser parte de esta célula o para que la iglesia, y pertenezco a la iglesia alcanzando las naciones, que la iglesia pueda tal vez encontrar una célula que sea acorde a sus características de edad, de circunstancias, pero también pueden enviar o llenar este formulario aquí en este link. Y las damitas también. Bueno, nos despedimos hasta la siguiente semana y que sea una semana bendecida por todos, para todos.